Bueno, pues tras la ponencia de Alicia llega el turno de Pablo Peñalver, que es profesor de Administración de Empresas en el IES Consaburum, coordinador de FPI, FP Naranja y APES Castilla-La Mancha. Está enfocado en transformar nuestra FP con pasión y humildad y viene a hablarnos del desarrollo de clientes. Adelante, Pablo. Sí. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer vuestra presencia aquí, que dediquéis parte de vuestro tiempo a estar con nosotros. Es, bueno, pues, bajo mi punto de vista, un halago, ¿vale? Que podamos compartir este momento y que podamos compartir, por lo menos, aquellas cuestiones que consideramos más importantes y que nos van a ayudar a seguir creciendo en el aula. Me parece, bueno, pues, algo que siempre ha sido importante, pero que ahora es más importante que nunca. Se había hablado de innovación. Alicia ha hablado de una forma de innovar que obviamente tiene que ver con metodología, un proyecto integrado. Y yo voy a continuar en esa misma línea. Voy a hablar de desarrollo de clientes. ¿Qué es desarrollo de clientes? Lo primero que voy a hacer es enmarcarlo. Lo primero que voy a hacer es enmarcar este concepto porque estoy hablando de también metodologías, estoy hablando de metodologías ágiles y por tanto tenemos que irnos a uno de los proyectos que trabajamos en el aula, a un proyecto de emprendimiento, un proyecto que entiendo vamos a intentar que sea un proyecto innovador. Así que la idea sería diseñar un producto, un servicio nuevo y validar su modelo de negocios. ¿Qué es desarrollo de clientes? Bueno, pues desarrollo de clientes tiene que ver fundamentalmente con la parte de validación. Fijaros, bajo mi punto de vista, tenemos dos cuestiones importantes. La primera, en cualquier proyecto que trabajemos en el aula, hablo de proyecto de emprendimiento, hay como dos fases que veis ahí claramente diferenciadas. Una es diseño y la otra es validación. Sé que trabajamos intensamente en diseño. Estoy hablando de enfrentarnos a un problema, obtener una solución innovadora y transformar esa idea, esa solución, en un modelo de negocios o un modelo de gestión, en función de que hablemos de una empresa con afán de lucro o una asociación o una entidad sin afán de lucro. Sé que eso, repito, lo estamos trabajando. Sé que la parte del diseño, además, tiene, bueno, pues es súper interesante para los chicos, porque ponen a prueba su creatividad, porque entienden conceptos que creo que a día de hoy son muy, muy importantes, ¿no? Diseñar un modelo de negocios, ver el encaje que tiene, por ejemplo, el problema y la solución. Bien, pero en esta ponencia yo sobre todo quiero indagar en la continuación de ese diseño. Y es que, bajo mi punto de vista, si solo diseñamos, estamos dejando una parte importante, bajo mi punto de vista quizás la más importante, y la estamos dejando un poco coja. Me estoy refiriendo a validar el modelo de negocios. Fijaros, en diseño, todo lo que hacemos en el aula está genial. En diseño, todo lo que trabajamos en el aula nos encaja. Lo que ocurre que cuando diseñamos, todo lo que hacemos constar con nuestros posits y con nuestros murales, todo lo que hacemos son hipótesis, son suposiciones. Y en ese sentido, el aprendizaje de un alumno emprendedor no se puede limitar exclusivamente a manejar herramientas. Con las herramientas no conseguimos realmente uno de los grandes objetivos, y es que él se enfrente a un proyecto real y del que pueda aprender. En ese sentido, cuando hablamos de validación, interesa las aportaciones que tenemos en el Manual del Emprendedor de Steve Blank y Bob Dorff. Y establece desarrollo de clientes, esta metodología en 4 fases. Como veis ahí, descubrimiento de clientes, validación de clientes, creación de demanda y constitución, creación de la compañía. Si os dais cuenta, esas 4 fases que denominamos desarrollo de clientes van a la par con lo que llamamos desarrollo de producto ágil. Y es que en cualquier proyecto innovador, planteároslo. Yo creo que realmente de lo que se trata es, o el riesgo que tenemos hoy fundamentalmente es un riesgo de mercado, es un riesgo de clientes, es un riesgo de que no conocemos realmente al cliente y el problema que tiene. Por eso
Lo que vamos a intentar es ir conociendo y descubriendo al cliente conforme vamos desarrollando el producto, que como sabéis, dentro de esta metodología, dentro de lo que se podría encuadrar Lean Startup, denominamos producto mínimo viable. Así que en el esquema podéis ver dos procesos que van de la mano: desarrollo de clientes, por una parte, y desarrollo de producto ágil. Bien, vamos a analizar fundamentalmente dos fases. Lo que yo considero importante en nuestras clases de formación profesional y en nuestros proyectos de emprendimiento, como es descubrimiento de clientes y validación de clientes. Ante todo, señalar que todo lo que voy a comentar lo tenemos o procede de manuales súper interesantes y la base de de todo lo que voy a comentar, ¿vale? Tenemos a Steve Blank y Bob Dorff con el manual del emprendedor, tenemos a Alice Osterwalder con generación de modelos de negocio y también tenemos a Eric Ries con Lean Startup. Como he dicho anteriormente, podemos sintetizar las siguientes ideas. Todo lo que nosotros tenemos diseñado, y ahora, por ejemplo, quisiera que os imaginarais, por ejemplo, el lienzo de modelo de negocios con nuestros posits, que seguro los alumnos saben plantear y hasta defender, pero todo lo que tenemos son hipótesis. Así que nos corresponde, en primer lugar, primero conocer este aspecto. Todo lo que tenemos ahí no tiene validez, no tiene, siento decirlo así, son suposiciones nuestras. Así que vamos a formularlas bien y como son muchas y tenemos que ser ágiles, vamos a priorizar las más importantes. En este sentido, si hablamos de redactar hipótesis, una vez que tenemos nuestro lienzo de modelo de negocios, lo que tenemos que hacer es utilizar, por ejemplo, una plantilla que podéis conseguir en la página web de Strategation. Os podéis dar de alta con usuario y contraseña y tenéis acceso a recursos súper interesantes. Os muestro los 4 ítems fundamentales para definir una hipótesis. En primer lugar, la definición de hipótesis tiene que comenzar con el término o con la palabra creemos. Creemos que nuestro cliente es así. Creemos que nuestro cliente tiene este problema. Creo que mi producto o servicio va a solucionar su problema. Creo que puedo captarle a través de este canal. Bien, esas son las hipótesis. Pero, junto con la hipótesis, hay que señalar, en segundo lugar, cómo lo vamos a verificar. Y eso es el experimento, es decir, qué experimento vamos a verificar para validar esa hipótesis. Cuando hagamos el experimento, en tercer lugar, tenemos que señalar cómo vamos a medir. ¿Qué vamos a medir? Pues hay que señalar la métrica. Y a continuación, habrá que señalar el criterio de validación. Es decir, qué número vamos a señalar para entender que con la métrica que hemos obtenido estaremos en lo correcto o al contrario, habremos fallado. ¿Vale? Veréis que hablaré ahora, quizás no en sí, en estricto sentido de experimentos, pero sí hablaremos de entrevistas. Entonces, aquí me estoy refiriendo a, pues creo que mi cliente tiene este problema. Para verificar lo que haremos, pues entrevistas de problema, como veremos a continuación. Y mediremos, sí, vamos a medir el número de personas que responden afirmativamente a la cuestión que nosotros estamos planteando. En este caso tendría que ver, o estaría relacionada con el problema. Y estaremos en lo correcto si el 80% de los entrevistados afirma positivamente que tiene ese problema. ¿Vale? A grandes rasgos, de una manera genérica, este sería el ejemplo para definir una hipótesis. Claro, si lo hacemos con todas las hipótesis, nos vamos a dar cuenta que perfectamente, igual que tenemos 30 o 40 posits en el lienzo, pueden ser 30 o 40 hipótesis. Y está claro que son muchas hipótesis. Así que a continuación deberíamos priorizarlas. Bien, conviene priorizarlas con dos criterios: incertidumbre y criticidad. Incertidumbre se refiere al grado de conocimiento que tenemos de esa hipótesis, que puede ser desde máxima incertidumbre, nos iríamos a la parte de arriba del gráfico, o puede haber hipótesis de las que tengamos algo de información, porque conozcamos el sector, porque tengamos experiencia. Bien, en ese sentido, en primer lugar, las ubicamos por incertidumbre y a continuación también por criticidad. ¿Cuándo una hipótesis es más crítica? Una hipótesis es más crítica cuando, si no se cumple, mi modelo de negocio no tiene validez. Pierde validez, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que en fuentes de ingresos hemos fijado precios, ¿vale? Y que a nuestro producto o servicio le colocamos, pensamos vender el activo, pensamos vender ese producto
a razón de 20 euros. Bien, pues si validamos y no se cumple lo de los 20 euros, es decir, no vamos a ser capaces de monetizar más de 15 euros, la hipótesis no es crítica. No es crítica pues porque puedo mantener prácticamente todo, aunque sí es cierto que para monetizar voy a obtener en principio un menor ingreso por producto. Sin embargo, imaginaos que cuando estamos validando, lo que en este caso, o en lo que erramos, es en la fuente de ingresos. Imaginaos que no fuera venta de activo. Imaginaos que tras validar comprobamos que el cliente sí consumiría ese producto o servicio, por ejemplo, mediante alquiler. Bueno, pues si nos cambia esa hipótesis, pasar de venta de activo a alquiler, sí es cierto que es una hipótesis crítica, porque si cambia precisamente la fuente de ingresos, nos cambia gran parte del modelo de negocios. Bien, pues clasificadas también en función de la criticidad, mayor o menor, ubicamos todas las hipótesis. Y, pues, nos vamos a centrar en aquellas que fundamentalmente tengan, como os podéis imaginar, más incertidumbre, es decir, de las que sepamos menos, y sean más críticas. Aquellas que, de no cumplirse, pues obviamente nos cambiarían totalmente el modelo de negocios. Bien, quiero que sepáis lo que tenemos. Ya tenemos las hipótesis, de las 40 que teníamos inicialmente, hemos elegido 20 claves. ¿Qué hacemos ahora? Pues fijaros, el primer paso en desarrollo de clientes, decíamos que era descubrir clientes. Y lo que vamos a hacer fundamentalmente es esto, es ver si encaja problema y solución. Fijaros, en la parte de arriba de este lienzo tenéis en chiquitito lo que es el lienzo del modelo de negocios. Sin embargo, yo os estoy mostrando lo que es el lienzo de la propuesta de valor. Es decir, hacemos zoom en dos bloques fundamentales como son el segmento de clientes y la propuesta de valor. Bien, pues en esta primera fase vamos por partes. Vamos a intentar validar primero la parte de la derecha, es decir, el segmento de clientes, y si he entendido cómo es mi cliente y qué problema tiene, a continuación intentaré validar la solución, intentaré validar mi solución. Y este es el proceso fundamental en la primera fase. Así que si os parece, vamos a verlo. Comenzamos en primer lugar con la parte derecha. Vamos a validar el segmento de clientes. Y en tanto estamos en las fases iniciales de validación, bueno, pues hacer un experimento ahora mismo pues a lo mejor no procede. Lo que vamos a hacer es recurrir a la investigación no experimental. Vamos a hacer entrevistas. Bien, en ese sentido se recomienda hacer lo que se llaman entrevistas de problema. Y para hacer entrevistas de problema, bueno, pues se sugieren determinadas cuestiones. Una entrevista de problema trata fundamentalmente de entender a la persona. Cuidado que muchas veces nos equivocamos y pensamos que se trata de pasar un cuestionario o incluso hacerlo de manera online. No, no. Se trata de entender a la persona y su problema. Y para eso hay que estar con ella y hay que ver, hay que analizar todo lo que nos dice, no solo de manera verbal, sino también de forma no verbal. En ese sentido, bueno, pues será muy interesante que prestemos mucha atención a su comportamiento. ¿Qué acciones lleva a cabo? Cuando hablemos del problema, ¿qué está haciendo? Más importante que, por ejemplo, sus opiniones, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque fundamentalmente los hechos sí nos demuestran realidades, ¿vale? Muchas veces las opiniones, bueno, pues alguien puede opinar de un determinado asunto, pero eso no quiere decir que lo ponga en práctica. Os diría en tercer lugar que es una entrevista para conocer el pasado. Conocer el problema significa que tiene el problema y que lo tiene en el pasado o ahora. En principio no tiene sentido hablar de futuro. Bien, son entrevistas que duran aproximadamente entre 30 y 40 minutos. Sí, y como digo, es una cuestión que implica dedicación, tiempo, esfuerzo, ¿vale? No tiene que parecer que estamos cumpliendo, pasando un cuestionario y que, bueno, pues queda resuelto. Al contrario, nos interesa la persona y nos interesa su problema. De hecho, solemos hablar de una regla de Pareto del 80-20, ¿no? El 20% del tiempo hablamos nosotros, el 80% habla él. Y algo que recomiendo siempre a mis alumnos, porque creo que es una de las técnicas fundamentales para recoger información de primera mano. La técnica de los 5 porqués. Generalmente, y somos así, y nuestros alumnos mucho más, ante una determinada cuestión nos conformamos con la primera respuesta.
Y con la primera respuesta muchas veces no detectamos el problema. ¿Por qué? Pues porque se queda generalmente en lo más superficial. Por eso, bajo mi punto de vista, os recomiendo utilizar los 5 porqués, es decir, que ante una determinada pregunta, ¿por qué has hecho esto o por qué ha pasado esto? Ante la respuesta que nos den, volvemos a preguntarle el porqué de esa segunda respuesta. Y a la vez el porqué de la tercera. Y a la vez el porqué de la cuarta. Y así veréis cómo vamos profundizando hasta que podamos dar con la información verdaderamente buena y válida. Bien, si hablamos de problema, obviamente, pues hay que hablar de cuándo le pasa, si se repite mucho, si conoce a otras personas, por ejemplo, que lo tienen. Y os recomiendo parafrasear, ¿vale? Porque muchas veces entendemos lo que queremos entender. Así que conviene parafrasear con lo que hayamos entendido, con lo que nosotros hayamos podido entender de sus frases, de sus ideas, ¿vale? Bien, pero ¿a quién entrevistamos? ¿Quién nos sirve para hacer estas entrevistas de problema? Pues no vale cualquier persona. Vamos a entrevistar a los que llamamos early adopters. Y es que cuando hablamos de, por ejemplo, la curva de la opción de la tecnología, no todos nos comportamos igual ante una determinada innovación. Fijaros, todos los que estáis hoy aquí, estáis generalmente, veréis, estáis ubicados en este gráfico en un apartado concreto, ¿vale? Analizarlo. Fijaros, cuando se lanza algún tipo de novedad, imaginaos que sale el iPhone 13, bueno, pues tenemos a un 14-16% que necesita ya las nuevas funcionalidades, las necesita, ¿vale? Son los innovadores, son aquellos que conocen y están totalmente enganchados a lo que es el iPhone y que aun teniendo el 11 o 12 necesitan ya la nueva versión y sus nuevas posibilidades, ¿vale? Bien, a continuación está la mayoría precoz o los pragmáticos. Estos, cuando ven que la solución funciona, bueno, pues, pero han tenido que comprobar que esa solución realmente funciona, que realmente es útil, ¿vale? Aquí se valora sobre todo la utilidad. Y a partir de ahí, entonces, bueno, pues van accediendo a esa solución. Después tenemos la mayoría tardía, los denominados conservadores. Estos, fijaos que, aunque veían a los innovadores usando el iPhone 13, no lo han necesitado. Ahora bien, cuando ya prácticamente lo tiene el 50% de la población, ya simplemente es lo veo y lo quiero, ¿vale? Y por último siempre hay un 16%, que son los escépticos, los que están en contra, fundamentalmente. Bien, ¿con quién vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar fundamentalmente con los innovadores. Son estos los que tienen el problema y son estos los que, como veis, están dispuestos a pagar por la solución. En ese sentido, son precisamente el grupo de personas que nos van a ser útil, porque van a querer desarrollar la solución con nosotros y van a querer colaborar. Otra cuestión es que sea fácil encontrarlos, ¿vale? No es fácil porque simplemente podéis ver que es un porcentaje más pequeño, ¿vale? Yo creo que si hoy estáis aquí, todos vosotros, es porque desde el punto de vista educativo de la formación profesional sois o innovadores, estáis invirtiendo vuestro tiempo, un tiempo de fin de semana, a formaros. Y por eso creo que la gran mayoría estáis aquí. Puede que también haya algunos pragmáticos, ¿vale? Pero bajo mi punto de vista, estar en un encuentro de innovación, estar en un encuentro en fin de semana, a mí me da bastante información de que nos encontramos o de que ahora mismo me encuentro ante muchos innovadores. Bien, una vez que he validado el problema, he validado el perfil del cliente y el problema, pasaríamos a la solución. Y la solución es lo que se denomina en Lean Startup producto mínimo viable. Se trata de desarrollar un prototipo mínimo y viable. Estamos hablando de mínimo en cuanto a que tenga las mínimas características, hablaría de diseño, de usabilidad, de fiabilidad, de funcionalidad, pero que sean viables. Mínimas, pero viables. Y en ese sentido, bueno, pues estamos hablando de realmente construir nuestra idea o tangibilizar nuestra idea en un prototipo, que como decía aquí denominamos producto mínimo viable. ¿Por qué? Pues porque necesitamos mostrar la solución. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente en el siguiente paso. Eso es lo que vamos a hacer cuando hagamos entrevistas de solución. En una entrevista de solución nos presentamos al cliente, les ponemos el problema
y le mostramos la solución. Y es, en este caso, el argumento fundamental para tener feedback con el cliente. Así que quiero que os imaginéis que después de las primeras entrevistas que tenían que ver fundamentalmente con el problema, hacemos a continuación entrevistas de solución, donde lo fundamental es el producto mínimo viable, dicho de otra forma, mucho mejor, le muestro mi solución y tengo la excusa perfecta para hablar, para reflexionar y para recibir feedback sobre el mismo. Bien, podéis ver de nuevo el lienzo de la propuesta de valor. Y si con las entrevistas de problema intento validar el perfil de cliente y su problema, con las entrevistas de solución intento validar la solución. Intento ver realmente si mi solución le resuelve el problema. Bien, esta es la fase de descubrimiento de clientes, que como veis es sencilla en cuanto a su entendimiento, es sencilla, sin perjuicio de que tiene un gran trabajo de campo, ¿vale? Pero fijaros, quiero que os imaginéis a nuestro alumnado, y en ese sentido quiero que os imaginéis que nos toca abandonar el aula, que nos toca pisar la calle, nos toca entrevistar, nos toca diseñar un producto mínimo viable, y nos toca nuevamente entrevistar clientes, entrevistar early adopters, para ver si realmente ese producto o servicio tiene sentido. Os digo una cosa, todo aquello que nos encajaba en el aula, todo aquello que parecía perfecto, en la realidad no se cumple, y me gustaría que lo comprobarais. Y creo que ese aprendizaje es fundamental para todo alumno. Fundamental porque una cosa es diseño, lo que hacemos en el aula, y otra cosa es validación, lo que hacemos en la calle. Y hay muchísima, muchísima diferencia. Pero es fundamental, bajo mi punto de vista, que se enfrenten a ello. Y en ese sentido, si te enfrentas, fallas. Y si fallas, vas a poder aprender y además te vas a poner a prueba a ti mismo en algo que, por cierto, se dice mucho hoy en día, pero que luego no ponemos en práctica, como es la resiliencia, ¿vale? Es fundamental enfrentarse, fallar, no les gusta fallar, pero tienen que aprender que es parte del proceso. Y es aquí donde el error es clave. Bien, una vez que he conseguido este encaje, problema, solución, y por tanto he abordado la primera fase, que denominamos descubrimiento de clientes, pasaría a la segunda, de validación de clientes. ¿Qué hacemos en validación de clientes? En validación de clientes lo que hacemos es intentar vender ese producto. Por tanto, hablamos del producto mínimo viable, como anteriormente hemos dicho, pero antes era de baja fidelidad, ahora es de alta fidelidad. Ahora tiene que tener al menos una funcionalidad que aporte valor al cliente, es decir, ahora tiene que funcionar, ¿vale? Y lo que vamos a hacer aquí es intentar aprender. Nuevamente, si os dais cuenta, seguimos aprendiendo. En validación aprendemos. Vamos a intentar aprender a vender. Aprender cómo lo usa, qué espera del producto. Y es ahora donde nos vamos a dar cuenta si tenemos compradores. ¿Cuántos early adopters tenemos? ¿Vale? Para ello será fundamental diseñar todo el proceso de ventas. ¿Vale? Si nos vamos a nuestro lienzo de modelo de negocios, aquí es fundamental que os deis cuenta que estamos en el bloque de relaciones con clientes. Y será fundamental diseñar cómo nosotros pensamos captar, retener e incrementar ventas. Esto será fundamental, ¿vale? En cuyo caso tenemos que definir, para hacer experimentos, qué medios vamos a utilizar para crear demanda y después vamos a analizar con detalle cada una de las fases de captación de clientes, retención de clientes e incremento de ventas. Bien, una vez que hemos diseñado el proceso de ventas con lo que se denomina el embudo de conversión, un término muy importante en esta fase, habrá que diseñar el material de ventas. Esta fase les encanta, porque hablamos de cosas reales. Hablamos de elaborar una landing page o una página web. Hablamos de gestionar perfiles en redes sociales. Hablamos de tener un blog y de hacer, en este caso, SEO. Hablamos de hacer acciones de marketing online que podemos hacer a cero coste, pero que también incluso podemos hacer pequeñas campañas de 20, 30 euros en Google AdWords o en Facebook AdWords. Podemos hacer mailing, una presentación, un vídeo, ¿vale? Y a partir de ahí, ¿vale? Elaboramos materiales que nos van a valer para vender. Pero eso sí, os recuerdo, seguimos sin gastar dinero, seguimos a mínimo presupuesto. Y es que mientras estamos validando, no gastamos dinero, ¿vale? Bien, a partir de ahí tendríamos que lanzar el experimento. Hay muchas formas de hacer experimento. Una landing page, un test A/B, un test de humo. Tenemos muchas posibilidades, pero lo que hay que intentar es conseguir ventas. Y para ello tenemos desde
la posibilidad de un prepago hasta una carta de intenciones o simplemente que te manifiesten interés. Está claro que lo mejor para validar ventas es un prepago. Pero, bueno, veréis que luego la realidad es muy, muy diversa. Bien, es cuando lanzas este producto o servicio y consigues ventas cuando estás aprendiendo a vender. Conoces o profundizas en el conocimiento del cliente, de la persona que realmente te compra, y aprendes a vender un producto o servicio nuevo. Y estamos ante una fase apasionante. Apasionante sobre todo, obviamente, si conseguimos dar pasos en esta línea. Bien, y así tenemos la segunda fase de validación de clientes que quería ver, que quería trabajar con vosotros. ¿Vale? Termino comentando que todo lo que os he comentado está disponible en un manual que se llama Toolkit para innovar en formación profesional, que lancé a principio de curso, pero que estoy trabajando y que estoy difundiendo a través de la comunidad de profesores emprendedores Conecta FP, de la que os hablaré posteriormente en otra microcharla. Deciros, para tener una conclusión final, que si importante es diseñar, bajo mi punto de vista, mucho más importante es validar. Que con diseño les enseñamos recursos que son muy importantes para su vida, para creatividad, para innovación, pero que con validación les enseñamos a enfrentarse a la realidad y a no aceptarla. No hay que aceptar, en este caso, lo que nosotros pensamos, sino al contrario. Tenemos que ser capaces de entender qué es lo que está ocurriendo y, en ese sentido, aprender con dosis de realismo. Bien, pues esto precisamente es lo que quería comentaros. Quería animaros a que paséis a validación. En Castilla-La Mancha, las 32 aulas profesionales de emprendimiento estamos de lleno con el proceso de validación y lo más importante es que estamos aprendiendo mucho. Bien, pues muchísimas gracias por vuestra intervención. Y sí me gustaría deciros una cosa, porque cuando yo hablo de validación, en general nos cuesta llegar ahí, ¿vale? Me gustaría deciros que todos, en principio, todos tenemos miedo a algo nuevo, tenemos miedo a la incertidumbre, pero es lo que nos ha tocado vivir y no podemos elegir. Así que no tenemos más remedio que abrazar esa incertidumbre, convivir con ella y, sobre todo, y para llevarlo muchísimo mejor, trabajar juntos. Os invito a que trabajemos juntos. Muchísimas gracias.